Don José. Pepe. Pepe. Pepe para los amigos, para toda la gente. Para toda la gente. Para toda la gente de Huelva, El ¿no? único que me conoce por José es el barbero. ¿El barbero? Sí, el peluquero. ¿Te llama siempre José? José. ¿Y el don no te lo has puesto nunca, ¿no? A mí, yo para qué quiero el don. Sí, también es verdad. El don no sirve para nada. Tú eres muy de Huelva, ¿no, Pepe? Yo he estado toda mi vida en Huelva, a excepción de un tiempo que estuve en Sevilla estudiando y cuando me fui a la mili. Cuando te fuiste a la mili, ¿dónde te tocó la mili? En mi caso de la mili es muy curioso. Pues cuenta. Te cuento. Yo, cuando llegó mi reemplazo, que llegó teniendo yo ya 22 tacos, cuando me llamaron, pues yo alegué que yo he sido siempre miope. Yo tenía una miopía bastante buena, sí, bastante grande. Alegué aquí, no me echaron ni cuenta, me mandaron al Cerro Muriano. Ajá. Estuve en el Cerro Muriano, hice allí el campamento y me mandaron cuando terminé el campamento me mandaron a Sevilla, a la agrupación logística número 2, que está en Torreblanca. ¿Y eso que se dedicaba a la logística? La logística, ahí había una rama de cada ejército. Estaba infantería, estaba artillería, estaba automovilismo. Era sí, claro, lógicamente por su propio nombre indica la logística del funcionamiento de cada uno de esas cosas, de estos cuerpos. Pero ¿qué llevabais? ¿El pan o lo que fuera? No. ¿O las balas? No, allí yo no llevaba nada porque a mí me mandaron directamente a archivero. Y me metieron allí con el coronel. Ese es el mejor destino que hay. Yo estaba allí en el despacho del coronel, me daban todos los papeles, yo venga a archivarlo y para allá. Ahora, entonces no había ordenadores ni parecidos ni nada. No, bueno, yo he trabajado mucho, pero después sin ordenadores. Bueno, antes de irme a la mili. Don José Barreda Pancho, ¿no? Pancho. Pero, ¿cómo te conoce la gente? ¿Por José o por Pancho? A mí, la mayoría de la gente me conoce por Pepe. Por Pepe. Y en la fábrica, hay mucha gente que me llamaba por mi apellido, sí, por el segundo apellido, sí, por Pancho. Y otra gente me dice Barreda también. Claro. Que usan los tres. Sobre todo en la fábrica, porque yo cuando estuve también en la mía, siempre buscaba el apellido más difícil, más raro. El más raro. Porque el Gómez, Domínguez o algo de eso no va a ser. ¿Tú naciste entonces aquí en Huelva? Yo nací en Huelva. ¿Dónde? Nací en el Paseo de la Independencia. En el Paseo de la Independencia. El número 14, para ser exacto. En el número 14, ese tramo está casi llegando a la Plaza de la Merced. Casi. Entonces tenía tú de enfrente, bueno, entonces no estaba ni el Cine Oriente ni nada. El Cine Oriente sí existía por allí todavía. ¿Sí? Yo creo que sí. Pero la discoteca no. No, la discoteca no. El Cine Oriente sí existía allí, llegando a la esquina del callejón de la calle Villarmolino, como te le decía antes. Claro. Que aquello era un callejoncito donde está Zonita y eso, era un callejón. Era un callejón. ¿Cómo se llama eso? Ruiz de Alda. Ruiz de Alda, exactamente. Eso era un callejoncito. Por Sonitel. Por Sonitel, exactamente. Yo conozco mucho a gente de Sonitel. ¿Cuántos años tenemos ya, Pepe? Yo tengo, en agosto cumplí 78. En agosto 78. ¿Y cómo estás tú? Mira, no me ves. Sentado la madre de gusto. Por momento sí, divinamente. Bueno, ¿y tus padres eran? Mi padre, José y Antonia. O Pepe, porque mi padre todo el mundo lo conocía por Pepe. ¿Se dedicaba Antonia a sus labores? Antonia a sus labores. Mi padre era vulcanizador. Mi padre estaba en la empresa Dama. Vulcanizador. Eso para las gomas, ¿no? Para los exactamente, para las gomas. Que ese pobre trabajó bien porque entonces no había máquina. Claro. Para desarmar, esto era base de martillo, de eso, las cubiertas grandes de los autobuses de aquello. Y cuando los autobuses llevaban cobrador, ¿no? Exactamente, llevaban cobrador. No soy antiguo yo tampoco. Era un hombre, coño. Y yo nací en Huelva, lo que pasa es que me he criado, luego me echaron de chico. De Huelva y ya no pude yo seguir aquí. Bueno, y del Paseo de Independencia, ¿dónde fuiste? El Paseo de Independencia, estábamos ahí, de alquiler en la casa aquella, y entonces esa casa la iban a tapar, la iban
A caer para hacer y mi padre tenía un amigo que tenía un partidito ahí en la calle Juan Mateo Jiménez. Juan Mateo Jiménez está justo donde está la farmacia de Susana, la calle que sube para arriba. ¿Cómo se llama la farmacia? La farmacia Costa de la Luz. Costa de la Luz, es verdad. Vamos a hacer propaganda para la casa. Está allí en la esquina. En la esquinita, pues en esa calle arriba, ahí había un partidito y ahí tuvimos un par de... Que me gusta la palabra el partidito. Un partidito, bueno, era una casa, pero tenía una habitación, 2 habitacioncitas, que nos tenía alquilado, ¿no? El hombre vivía en la casa también. Él vivía en la casa también. Ya. Y una parte... ¿Y tenía ahí una habitación? Teníamos una habitación aparte. ¿Y allí cuánto entrabais? Éramos nada más que 4. Mi madre, mi padre, mi hermana y yo, 4. Ajá. ¿Tú todavía no te habías casado? No, yo era un crío todavía. Allí me fui yo con 6 años, 6 añillos. Que era un chiquillo. Sí, con esa edad casi me coge un coche a mí. Me llegó a coger. Por eso me dejó un poco así, creo yo. Enfrente de la Plaza Toro. Ahí pasó uno con un coche que ya era raro también. Ya era raro que pasara un coche. Y tuve que pasar yo y cogerme a mí, pero bueno. Total, ¿y estudiar? ¿Dónde estudiaste? Estudié después ya, ahí, cuando yo vivía en el Paseo de la Independencia y allí en las colonias, entonces estaba en la academia. Era una academia que en aquel tiempo, tú sabes, estaban... Sí, las clases no era como hoy, sino ahí te daban clases de todo. Se estudiaba mejor. Se estudiaba mucho mejor y se aprendía mucho mejor porque yo... Aprendía a leer, a escribir, porque yo ahora escucho a algunos que son diplomados y todas esas que no saben dónde está... Como siempre se ha dicho, hacer la O con un canuto. Un canuto, no saben dónde está Puntumbrilla. Bueno... ¿Y luego dónde seguiste estudiando? Después, tenía yo 10 añillos, quizás menos, nos fuimos ya a la barriada que te he dicho. Fuente Piña, Martín Alonso Pinzón. Es conocida más en Huelva por el barrio Laguita. El barrio Laguita. ¿Y por qué le llamarían el barrio Laguita? Te digo porque el barrio Laguita, estas casas tenían unas habitaciones que eran pequeñitas, y entonces la gente iba con una cuerda midiendo las habitaciones a ver si le cabían las cosas. Por eso allí era donde una tía mía tenía una casita, era muy chica, y el crucifijo, en lugar de estar así, estaba así, porque no cabía en la habitación. Chiste más malo. Las casas había, gracias a Dios, donde yo vivía, había una más grande, que tanto las de esquina tenían 4 habitaciones, las otras tenían 3, pero eran chiquititas. ¿Y cuándo conoces tú a mi mujer? A tu mujer, Catalina. Pues ahí cuando llegué al barrio. ¿Sí? A los 10 años. ¿Con 10 años? Hombre, no hicisteis novio, pero no. ¿Con 10 años conocisteis porque por la familia o algo? En principio éramos vecinos. En la esquina del bloque, ella vivía en esta casa y yo vivía en la de aquí. Entonces los patios de... El patio de luz. El patio de la vivienda, porque eso era un bloque, la rodeaba así, y en el centro había un patio grande, que daban todas las casas, daban ese patio. Era un patio común para todo el bloque, era un patio común para arriba. Y entonces mi hermana se hizo novia de tu hermano, y ya nosotros desde chicos, pues yo entraba en su casa como si fuera la mía, y ella entraba en la mía como si fuera la suya. Y ya así, poco a poco... ¿Tu hermano se hizo novio de la hermana de Catalina? Mi hermana, no, mi hermana. ¿Tu hermana? Mi hermana se hizo novio del hermano de Catalina, de Portillo. Del pobre que ha puesto ahora. Sí. Y yo pues iba detrás de ella, claro. Yo, un chico que iba detrás de ella. ¿El chico? ¿Ya desde los 10 años iba ya detrás? Sí, bueno, íbamos, en principio jugábamos y eso, pero ya, hombre, cuando ya empieza uno a sentir un poquillo ¿Lo sentimos nosotros antes o ella? Yo creo que lo sentimos antes nosotros. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Pero somos muy torpes. En el aspecto de la... Sí, pero... Los niños y esos somos, a lo mejor ahora son más espabilados. Pero sí, bueno, ahora son espabilados los niños y las niñas. En aquel tiempo éramos unos piolitos, unos tortolitos. Y además sabíamos jugar, ¿verdad? Sí, a jugar, sí, eso sí. ¿A qué jugabas tú con esa edad? Allí pues jugábamos al fútbol, jugábamos al pincho, jugábamos a los botones. Tú recuerdas que se hacía en el equipo de fútbol de botones. Sí. Jugábamos a los botones, jugábamos
a piola, jugábamos a todo. Jugábamos. Es lo bonito. Jugábamos. Que ahora no se juega. Ahora ya no se juega. Ahora ya se juega. En la calle tú podías estar tranquilamente porque ni pasaba un coche ni nada. Estábamos todos, llegábamos del colegio corriendo, la madre te preparaba el bocadillo y a jugar a la calle. Claro, y que además se hacían los bocadillos que eran merienda cena. Hombre, te diré, te metían una mina, te metía media onza de chocolate. Sí. El chocolate de tierra ese es buenísimo. Qué rico. Chocolate el Gorriaga no, Eureka. Eureka, me acuerdo de Eureka. Qué rico. Eso me dábamos nosotros en el internado. Bueno, y estudio ya... Yo el estudio que hice, el que te he comentado antes, sí. Hice formación profesional allí en el Padre de la Araña. Hice también la EGB en el Padre de la Araña y después pasé a hacer oficialía que se hacía allí. ¿Y a Sevilla por qué fuiste? Porque en Huelva no había... El segundo grado. El segundo grado no lo había en Huelva. De la rama que yo cogí no había en Huelva. ¿Y qué rama había cogido? Bobinador eléctrico. Ah, joder. Trabajo... Que después no me sirvió para nada porque eso yo ya... ¿Nunca bobinaste? Nunca. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue cuando se empezó a hacer Fertiberia. Sí. Recién yo venirme de Sevilla, que yo estuve malo porque tuve una hepatitis y me vine y tuve eso. Un vecino mío de allí me llamó, dice, hace falta un chaval para... Tenía yo 17 años. Hace falta un chaval allí en la ESO para trabajar allí, como peón allí. Sí. Fui allí, entonces estaban rellenando el terreno. Estaban haciendo las explanaciones. Entonces me pusieron allí, me dieron una libretita, un bolígrafo. Los camiones. Y apuntando los camiones que van entrando de tierra. ¿Y tú no trabajaste en los autobuses nunca ni nada? No. Y apuntando los camiones que venían. Estuve un tiempo allí cuando llegó la empresa que lo hizo, que fue una empresa americana, que era Ferticón. Pues esta empresa que yo estaba, trabajaba con ellos. Sí. Y entonces allí ya me pusieron traían la máquina de plano, los planos de la obra, y me hacían a reproducir los planos, daban los planos y había la máquina. Y yo llevaba también el cafelillo a los jefes, y estaba allí como... Estabas de traidor, nada más. Exactamente. Bueno. Ya después empezaron a venir ya los materiales y me pasaron a Martín, a compra, que llevaba compra y almacén, que llevaba después los materiales. Entonces, pues allí íbamos a chequear los barcos que venían con las bombonas esas con los cambiadores y eso grandes al puerto que teníamos nosotros entonces, que era el de Levante. Claro. Y entonces allí, pues empezamos allí, ya después empecé allí a ir subiendo con los americanos, ya después me pusieron llevando el control de los materiales. Pero no te quedarías toda la vida allí en Fertiberia. No me quedé porque yo no tenía el servicio militar hecho. Y en aquel tiempo, en aquel tiempo, claro. En aquel tiempo, cuando te decía una empresa, bueno, tú te vas a quedar aquí, el servicio militar, no lo tengo, lo siento. Esto me pasó, bueno, te sigo contando. Sí. Pues ya allí yo me pasaron al departamento de compra y almacén. Sí. Y ya yo llevaba todo lo que era el control de los materiales que entraban. Aprendí medio el inglés técnico, porque era el técnico nada más, y a escribir y a hacerle porque la empresa era americana, y entonces los tíos no querían en inglés. Los pedidos y eso. Más o menos me defendía con eso. Y cuando terminaste en la mili, llegaste a Huelva con una mano delante y otra detrás. Estuve allí yo estuve en Fertiberia yo fui la última persona que salí de la empresa constructora de Fertiberia. La americana. De la americana.
Yo fui el que cerró la puerta. le entregué a qué decirte, a don Diodoro don Diodoro Barabá o no sé cuánto, que fue el primer director que tuvo Fertiberia. Le digo, aquí le dejo todos los papelitos, todo lo que hay, esto es lo que hay. Y las llaves de la fábrica. Y las llaves de la obra, porque los americanos se fueron y yo me quedé allí. Bueno, termina la mili, y cuando termina la mili hay que buscarse la vida. Cuando termino la mili, pues estaban haciendo la planta de petroquímica de la refinería. Ajá. Y me metí allí también en el almacén. Estaba allí en el almacén. ¿Y cómo entraste? ¿Una oposición o te llamaron? No, porque ¿O tú te presentaste? Te llama uno y dice que está ahí, está fulano que dice que si tú estás... Pues estoy ahí. Pues vamos. Venga, y fui para allá y allí estuve también en el almacén, también estuve en compra y almacén y antes de terminar allí pues me vino Onofre López, ¿lo conoces? Lo conocía el pobre. Onofre López, que lo conocía de chiquitillo porque vivían ella en la casa donde vivían mis abuelos, en la calle Ruiz Vélez. Ajá. Donde vivía la familia de mi madre. Y me fui con ella al Transporte Auto Andalucía. Ah, pero ya estaba en refinería también, ¿no? No, antes de entrar en refinería. Antes de entrar en refinería. Claro. Antes me fui, cuando estaba yo en lo que te estoy hablando de petroquímica, Sí. pues a él le ofrecieron llevar la dirección del Transporte Auto Andalucía. Sí. Y habló conmigo, y dice, venga, vente, y me fui con él. ¿Y te quedaste ya en refinería todo el tiempo? Ya sí, ya después, cuando se empezó a hacer bueno, ya la refinería estaba funcionando en aquel tiempo. Cuando se empezó a hacer la planta de aceite, pidieron personal. Claro. Allí te pedían solamente en ese tiempo en la formación profesional de primer grado. Sí, no hacía falta más nada para entrar. Te hicieron un cursillo, me hicieron un cursillo de tiempo y allí ya en la planta de aceite, la planta lubricante, me llevé yo ya desde el año 73 que entré hasta el 2006 que me prejubilé. Con 60 años, ¿no era? Con 60 años me prejubilé. Como me dijiste. Oye, en el 73, claro, ya te hicieron allí fijo en la refinería, la planta de aceite, y dijiste, pues, bueno, no hay más remedio que casarse. Ya, exactamente. ¿A que sí? Me casé nada más que me hicieron fijo. Nada más que te hicieron fijo, hay que ver esas cosas que... Entonces hacía así, claro. Nada más que me hicieron fijo, pero ya nosotros... Pero ¿por qué? A mí lo que me tiene un poco como mosqueado, Sí. La fecha. ¿Por qué el 23 de diciembre? Porque... ¿Era el día que quedaba libre o qué? No, porque es que resulta de que nos hicieron fijo, ¿no? Y entonces ya había que empezar el arranque de la fábrica. La puesta en marcha. Me dieron una semana y dio la casualidad de que estaba ahí. Y es la semana que cogí. Bueno, ¿y dónde fuiste de viaje de novio? A Madrid. Nos casamos un día 23, que llovía más que llovía hoy. Sí. Está lloviendo, llovía bastante. Y por la noche nos quedamos en mi casa porque nosotros compramos un piso en la avenida Muñoz de Vargas. Sí. Ahí en el número 3 de la avenida Muñoz de Vargas compramos nosotros un pisito. Y ya cuando lo tuvimos también, aparte de eso, cuando ya lo tuvimos nosotros amuebladitos y todas esas cosas para meternos en ellos, pues nos casamos y ya nos fuimos directamente a la casa. Nosotros no queríamos estar con los padres ni... Claro. Nosotros aguantamos 12 años de novio. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Ya no había que... 12 años de novio ¿Y cuántos hijos? 3. Tres. 3. ¿Qué son? Susana, Elena y José. Y José. ¿Sí? Que nacieron casi juntos. ¿Sí? En 3 años, ¿no? Eran 3 o 4 años. Teníamos ya los 3. Bueno, pues ahora están los 3 criados. Hombre, que están criados. Por cierto, ¿cómo está Catalina? Está bien, ella ya la pobre, tú la has visto allí en la piscina. Ella le gusta mucho moverse y el jaleo y las cositas, pero vaya, ella está, que ya habla muy poco,
hay que tener las sentaditas y esas cosas, pero que de salud, como te digo yo, físicamente está como un roble. Lo único que tiene la pobre es que le ha entrado el bicho, como yo digo. El bicho es el alemán, ¿no? El Alzheimer. El Alzheimer. ¿Y cómo lo lleváis vosotros? Tú y tus hijos. Lo llevamos como hay que llevarlo. ¿Cómo hay que llevarlo? Como hay que llevarlo. Sin tonterías, porque sabemos lo que hay y ya está. Adelante. A mí me maravilla la ilusión con la que lleváis a tu esposa todo lo que podamos hacer nosotros madre. por ella, lo hacemos. Unos y otros. Vamos para allá. La hemos llevado hasta el Caribe. ¿Sí? Sí, hombre. La hemos llevado al Caribe y ya con la enfermedad. Pero ya con la enfermedad. Sí, la hemos llevado al Caribe, la hemos llevado a Galicia ya con la enfermedad también. Cuando todavía ella se movía, andaba, hablaba y todo eso. Y le hemos llevado a muchos sitios. Nosotros cuando vamos a cualquier evento, cualquier cosa, ella viene por delante. Ella por delante. Además que ella es la primera que se le dice, nos vamos a opear, y dice ella, sí. Adelante. Por cierto que cuando salíais de paseo, porque ella trabajaba en Arcos, ¿no? Ella trabajaba al principio en Arcos. Al principio. Y cuando nos casamos lo dejó. Pero cuando tú salías o ibas a buscar la Arcos y eso, la cervecita. Nosotros cogíamos por la calle Concepción. La primera parada era en Ángel del Marisco, las tinajas. Las tinajas de Ángel, las tinajas. Pero después de ahí pues ya íbamos andandito para arriba, vivíamos allí en el barrio, claro. Pues, nos parábamos las columnas. Y allí ¿Y en el bar de mi tío Tilio, no? Allí en el Astoria, no. Hombre, digo porque estaba cerca. Porque está al lado, no, pero estaba al lado. Allí estábamos todos los tíos allí esperando a que salieran las novias y tirábamos para arriba. Cada mochuelo poquito a poco para adelante. ¿Has nombrado el marisco? ¿Te gusta, me has dicho? A mí sí. ¿Sí? A mí sí, ¿Y el pescadito? Sí, a mí yo te digo una cosa, a mí me gusta todo. Sí, hasta lo que no te gusta, te gusta. Hasta lo que no me gusta, me gusta. Y cuando se ha estado por ahí, es verdad. Oye, ¿y qué vamos a hacer con el Recre? Ay, pobre Recre. A mí me tiene... Pobre Recre. Yo dejé de ir al recreativo. ¿Tú eres socio o no? Yo era socio, Pero en los tiempos del estadio colombino antiguo, yo era socio protector en aquel tiempo. Yo salía, yo me caía de la casa y entraba en él. Claro. Yo entraba en todos los entrenamientos, yo conocía a casi toda la gente de allí, del estadio. Ay, no sé qué vamos a hacer con él. Y ya me ponía nerviosísimo. A mí me pasa también. O sea, yo, por ejemplo, hay un partido interesante incluso de España, la selección. No lo veo. Yo lo quito de la tele. No lo veo. Y el baloncesto, que además es por un punto arriba, un punto abajo, tampoco lo puedo ver. El baloncesto es uno de los deportes que menos, pero que no te gusta. Menos a mí me atrae. No es que no me guste. Menos a mí me atrae. Sin embargo, mira, tengo una nieta que va a hacer una fenómena del baloncesto. Hombre, altura no le va a faltar, como salga. No, mira, no es tan alta, pero tiene condiciones. Tiene condiciones. Bueno, pues nada, para adelante, que eso viene muy bien. De comer, ¿qué es lo que más te gusta? Aparte del marisco y el pescadito. A mí lo que me pongan. Todo lo que te pongan. A mí lo que me pongan. Yo los guisos, ¿La cuchara? La cuchara. Todo yo la garbanzo, lentejas, habichuelas. Lo que no tolero mucho es la verdura. Las verduras, ¿no? La verdura porque me produce mucho gas. Y la ensalada y eso. La ensalada poco. Yo soy poco de ensalada. Eso para las vacas y eso. Pero no, si hay que comerla, lo como, pero... Lo que te pongan en la mesa. Por cierto, David de Miranda lo está haciendo estupendamente. Ayer lo vi ¿Lo viste en la tele? El sábado. Qué faena. Fuera de serie. Qué faena más bonita. Se llevó una oreja del primero y dos orejas de rabo del segundo. Dos en el segundo. Hay que ver cómo torea ese chaval, ese hombre. Y que no tengas... Y que no le den continuidad a ese chaval.
Salió por la Puerta Grande de Madrid, sí, de Sevilla. De la Maestranza, de Sevilla. Indultó un toro aquí. Aquí indultó el toro y 6 toros que se metió el tío. Claro, pueden decir, vuelve a su tierra. Tal. Pero vamos, es que... No, es que la faena que le hizo ayer, el sábado al toro ese, la gente de pie, viéndolo torear y tocándole las palmas antes de que... y además es un chaval que mata. Se le van pocos toros al matar. Pocos toros. Tiene mucho arte. Ojalá no pierda eso, porque eso es lo que te da las orejas. Lo que tiene. Pero yo creo que este chaval tuvo mala suerte. Claro, porque le cogió la pandemia. Cuando él triunfó en Madrid, le cogió la pandemia ya. La mayoría de esos chavales que estaban despuntando, claro, se acabaron. Y hoy en día tampoco hay una cosa que no hay estos apoderados. Lo que hay son empresarios. La mayoría de los toreros los llevan los empresarios de las plazas. Y luego hay mucho... Y hay mucho... Es distinto. Tú siempre has trabajado con la casa SEAT, ¿no? Yo, en principio... Vamos, digo, en cuanto a... con los coches, sí. A los coches que tú has tenido, ¿no? Siempre, hasta que ella... Le pusiste los cuernos, digo... Le puse los cuernos de la SEAT. Pero me fui a la Skoda. A la Skoda. A la Skoda y a la otra, a la Peugeot. ¿Qué letra eras tú en la refinería? ¿Qué letra tenías? B. La B. Digo lo de la letra porque... los turnos estaban por letra. Los turnos en la fábrica van por letra. Y tus amigos eran los de la letra B. Además, que me he llevado los cerca de 40 años que estaba allí en la misma letra. Yo no me movía. Eso es lo bueno, porque tú sabías cuando te tocaba el día que fuera la Navidad... La misma letra y con la misma... Y prácticamente con la misma. ¿Y seguís viendo? Con la misma. Sí, tenemos una reunión todos los fines de mes, el último martes de cada mes, nos reunimos unos pocos y nos vamos ahí a las Manís, nos reunimos ahí, nos tomamos ahí el aperitivo y después buscamos un restaurante y almorzamos. Y ya está, ¿no? Y después cuando salimos nos tomamos también la copita, ¿no? Hombre, como debe de ser. ¿Tú eres feliz? ¿Yo? ¿Te encuentras feliz? He sido feliz siempre. Sí. Yo no me, eres muy positivo. Exactamente, yo no he sido nunca negativo. Sí. Cuando echas la vista atrás, ¿echas algo de menos? Yo hoy en día no echo de menos nada. Yo es que yo he sido una persona muy... No sé, no he hecho... Ya te he dicho, me sé novia muy pronto y ya yo he estado siempre pegado a ella y ella a mí y hemos tenido una vida muy feliz. Tenemos los tres hijos que son una maravilla. Y... ¿Alguna canción que recuerdes? Mira, canción, a mí me ha gustado siempre mucho los boleros y esas cosas. A mí me ha gustado siempre mucho. Sin embargo, a mi mujer le ha gustado siempre el movimiento, la bachata y los cacharros. Y a mí siempre me ha gustado mucho los boleros. Me ha gustado también mucho, yo como choquero que soy, el fandango me ha encantado siempre. Yo en tiempo me lanzaba y yo no he cantado malamente, cantaba regular, pero vaya que cantaba. Cantaba cuando estábamos con los amigotes o cuando cualquier cosa de esa.